Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar otro tema sobre el Código Procesal Penal. Esta vez vamos a hablar de una figura relacionada a la prisión preventiva, como es el cese de prisión preventiva. Así que si el video le resulta interesante, no se olvide suscribirse al canal, darle un me gusta. Como todos sabemos, la figura de la prisión preventiva en el Código Procesal peruano se encuentra regulado en el artículo 268. Esta medida de coerción de carácter personal, que resulta la más grave dentro de nuestro sistema, se va a sustentar en presupuestos formales y en presupuestos constitucionales. Los presupuestos formales, básicamente los más conocidos, son que exista fundados y graves elementos de convicción que vinculen la existencia de un delito y que éste se puede imputar, digamos, como autor o partícipe de este. Ahora, el segundo elemento es que la prognosis de la pena sea superior a 4 años. O sea, la prognosis es un tipo de resolución jurídico en el cual esta debe superarse los 4 años de pena privativa de libertad. Finalmente, el último elemento que es de la prisión preventiva es el peligrosismo procesal o peligro procesal, que se concentra en dos criterios, en peligro de fuga y en el peligro de obstaculización. Ahora, como mencioné, la prisión preventiva también se regula por principios constitucionales. Recordemos que la prisión preventiva, como medida de coerción de carácter personal, afecta a un derecho fundamental dentro de la sociedad, que es la libertad. Los principios constitucionales más importantes que regulan esta medida son, en primer lugar, la excepcionalidad, tenemos la temporalidad, tenemos la necesidad, la provisionalidad, la variabilidad, la proporcionalidad y la razonabilidad. Todos estos principios básicamente van a permitir que dentro del Estado no se convierta, como siempre escuchamos, en una regla, sino que resulte solamente una excepción. Aunque para ser franco, esta figura de que sea regla o que sea excepción no se cumple a grandes cabales, pero digamos resulta como un limitativo para su aplicación excesiva. Ahora, otro punto que va a permitir, digamos, el desarrollo de esos principios constitucionales es que propiamente el tiempo. Como no olvidemos, desde el primer día que se ponga una prisión preventiva, no va a tener, digamos, las mismas características o los mismos fundamentos en el día, no sé, 44, en el día 50 o al octavo mes o al séptimo mes. Para eso se entiende que el tiempo va a afectar en la consideración de estos diversos principios constitucionales, va a afectar en los elementos de convicción que han digamos, fundado una prisión preventiva. Y finalmente vamos a tener que tener en cuenta las circunstancias concretas del proceso y las circunstancias personales del imputado. Entonces, hasta ahí tenemos un criterio de que el tiempo de alguna u otra manera incide. Es por eso que inclusive tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es Pollo Rivera versus Perú, en el cual exige una revisión periódica por parte de las autoridades de toda medida de carácter personal, como es la prisión preventiva. Es por eso que ante esta preocupación, ante estas consideraciones de que el tiempo, de que los principios constitucionales se van enervando o inclusive van aumentando en su seguridad de haberse impuesto en un cierto tiempo, existe la figura del cese de prisión preventiva regulado en el artículo 283 del Código Procesal Penal. Entonces, como habíamos mencionado, los principios constitucionales se van a como una especie de sintetizarse en dos ideas principales para entender una medida de coerción de carácter personal, como es la prisión preventiva. Uno, en la excepcionalidad. O sea, todos los principios que mencioné básicamente se van a sustentar en buscar la excepcionalidad de esta medida y en el cumplimiento de un principio que se conoce más por un latinismo, el rebus sic stantibus, o que las cosas varían, más o menos tiene su significado en ese sentido. Es por eso que muchos doctrinarios, como el autor Gonzalo Río Labarte, menciona que el tiempo ya de por sí es un factor. Este tiempo va a incidir en los diferentes plazos que cubren las prisiones preventivas. Bueno, en nuestras normas se regula el plazo de 9 meses, 18 meses y 36 meses para casos de crimen organizado, para casos digamos, casos complejos y para los casos comunes. Entonces, al entender esto, vamos a ver cómo en el inciso 1 del artículo 283
se va a concretizar a través de una norma, en el cual nos dice en el inciso 1 del artículo 283 que el imputado o quien sufre esta medida va a poder pedir un cese de prisión preventiva las veces que considere pertinente. No hay un límite, no le pueden decir solamente puede poner 3 veces, 4 veces o una sola vez. No hay un límite exacto. Entonces lo que se caracteriza es su mayor flexibilidad. Y esto inclusive hubo una sentencia en la cual hubo más o menos una mala interpretación de este artículo, llevándole, digamos, sumándole otro artículo. Se confundió este artículo del inciso 1 del artículo 283 con el inciso 1 del artículo 350. En este último se regula lo que es la revocatoria de la prisión preventiva. En ese sentido, mencionaba que en este caso, en caso concreto, el imputado pide su cese cuando se llevaba a cabo la audiencia de control de acusación. Sin embargo, el juzgado razonó que como no era la etapa pertinente, se rechazaba su pedido, debido a lo que lo adecuado era pedir una revocación. Cuando básicamente no, la norma no hace ningún tipo de diferencia. La norma no te dice que propongas hasta una etapa solamente en etapa de investigación preparatoria y luego lo recuperas en juicio. No, o sea, te da la libertad extrema, hasta si se podría mencionar hasta antes de emitirse una sentencia, para poder pedir un cese de prisión preventiva, porque recordemos, se está restringiendo un derecho fundamental como es la libertad. Por lo tanto, este tipo de interpretaciones extensivas resultan, digamos, como equivocadas por parte de este juzgado. Por lo tanto, la idea principal para entender la flexibilidad del cese de prisión preventiva es que no tiene un límite para pedirse. Si bien el cese de prisión preventiva no impone un límite, una etapa, o no la precluye con facilidad, sin embargo sí establece parámetros para poder hacer este pedido. Y básicamente en este artículo se recoge uno de los temas más debatibles dentro de nuestra jurisprudencia peruana y de un amplio desarrollo durante esta pandemia, que es entender qué son los nuevos elementos de convicción. Ahora, recordemos que este artículo, el 283, ya recoge de por sí que el tiempo es un factor a tener en cuenta, cosa que también lo refuerzan muchos estudiosos respecto a este tema. Entonces, una vez que entendemos que si bien la cese de prisión preventiva no establece una etapa límite, sí establece que se deben, presentar nuevos elementos de convicción que demuestren que se han enervado los fundamentos que en un primer momento se impusieron. Entonces la pregunta que resulta es, uno, ¿qué son estos nuevos elementos de convicción? Otra pregunta es, si estos nuevos elementos de convicción solamente se pueden entender como actos de investigación hechos por el Ministerio Público. De igual manera, ¿cuál es el límite o hasta dónde entenderíamos como nuevos elementos de convicción? Para eso, anteriormente explicamos en un video que en la casación 760-2016, La Libertad, los elementos de convicción tenían dos tipos de contenidos, un contenido concreto y un contenido material. El contenido concreto era el conocimiento que llevaba o la información que llevaba, que permitía, digamos, una suficiencia por etapa procesal en la que nos encontrábamos. Y de igual manera, por el otro lado, tenía su contenido material, que era la elaboración o lo que requería para hacerse ese acto de investigación. Por lo tanto, estos nuevos elementos de convicción deben incidir necesariamente, o sea, deben incidir en los fundamentos que en un primer momento se impusieron. Entonces entendemos que lo novedoso parte de lo siguiente. Imaginemos que a una persona X le imponen la prisión preventiva con los elementos de convicción X, Y, Z. Por lo tanto, esta novedad o este nuevo elemento de convicción no puede ser ni X, ni Y, ni Z. Por lo tanto, debería ser un ejemplo R, S o T. O sea, deben ser diferentes. O sea, R, S, T pueden ser considerados como novedosos. Ahora, en la casación 391-2011, Piura recoge esta idea y nos dice lo siguiente. Como sabemos, con XYZ se impuso una prisión preventiva en un primer momento. Por lo tanto, digamos, para pedir cese, yo debo llevar un elemento de convicción, debo llevar una información
que sea RS o T, o sea, que sea diferente a lo primero que impusieron. Porque si es que nosotros buscáramos la revisión de los elementos X, Y, Z, solamente esto calzaría en un medio impugnatorio, que podría ser, por ejemplo, una apelación. Lo que no calzaría para un cese de prisión preventiva, que el parámetro exigido es que exista un nuevo elemento diferente a X, Y, Z. O sea, puede ser RST. Entonces, esa es la idea que lleva esta casación. La segunda idea es que también el nuevo elemento de convicción o la información que se vaya a llevar debe respetar las reglas de la legitimidad, o sea, no debe afectar derechos humanos ni afectar, digamos, mecanismos o mecanismos formales que establezcan su validez. Y por último, esta casación señala que también esta debe causar una fuerza suficiente. Sin embargo, no se explica a gran detalle qué significa como que llevar una fuerza suficiente, que básicamente se entendería que enerven, ¿no?, los presupuestos que una vez se impusieron de manera tajante. Como habíamos propuesto algunas preguntas, si es que que eran nuevos elementos de convicción y si los elementos de convicción solamente podían entenderse como aquellos actos de investigación elaborados por el Ministerio Público, y cuál era su límite de eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué son si los elementos de convicción solamente pueden ser entendidos como actos de investigación? Lo cual no resulta adecuado entenderlo de esa manera. Como sabemos, y esto es una opinión de muchos doctrinarios de parte de los tratados procesales, mencionan que se puede entender de diversas maneras los elementos de convicción, pero básicamente los elementos de convicción se podrían decir que son como un conductor de información, antes que o sea, no podemos centrarlo en su contenido material o en la manera de elaboración, sino centrarlo en su contenido, en su contenido concreto, Hace rato hice una precisión, creo que una pequeña diferencia entre contenido concreto y contenido material. Entonces, lo importante para poder entender los elementos de convicción es su contenido concreto, es la información que busca la finalidad de enervar los presupuestos que en un primer momento se pusieron en una prisión preventiva. En ese sentido, podríamos recoger algunas y quizás las más importantes. La primera es obviamente entender que parte desde las labores que realiza el Ministerio Público como conductor de la investigación. Como sabemos, el Ministerio Público está revestido constitucionalmente a través de una ley orgánica y a través de normas de nuestro Código Procesal Penal, en el cual se van a basar en tres principios. Uno, en la legalidad, en la objetividad y en la imparcialidad, para poder recabar diversos actos de investigación. Porque recordemos, el objeto de la investigación preparatoria no es otra cosa que recabar actos de investigación. Y estos actos de investigación, respetando los principios de, como mencioné, legalidad, objetividad e imparcialidad, el fiscal debe tener en su mente que el imputado, o sea, es solamente un sospechoso, mas no es un enemigo. Por lo tanto, ahí parte la idea de que debe recabar tantos elementos de cargo como de descargo. Ahora, un segundo elemento también que lo menciona el doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo de nuestra República, menciona que también se podrían considerar como nuevos elementos de convicción aquellos actuados en juicio oral, aquellas pericias, aquellas declaraciones, aquellos, digamos, elementos que permitan de una u otra manera que se puedan enervar los presupuestos. De igual manera, también se podría considerar los elementos de convicción que son presentados por la parte imputada, o por los sujetos procesales que presenten diversos elementos de convicción que el fiscal pueda aceptar y adecuarlas durante la investigación. Finalmente, uno de los elementos más discutidos, quizá, es lo que se señala en el artículo 156 del Código Procesal Penal, aquellos digamos, contextos o aquellos pautas en los cuales no requiere demostración o no son, o como menciona el Código, no son objeto de prueba. Tres son las más importantes que se debe mencionar para poder entender esta figura. Uno son las máximas de la experiencia, son las leyes naturales y son los hechos notorios. Estos hechos notorios vamos a tomarlo un poco más adelante para poder entenderlo mejor. Entonces, como vemos, los elementos de convicción no se pueden entender desde un aspecto solamente formal, desde un aspecto que el único que puede elaborar el elemento de convicción es el Ministerio Público. Los elementos de convicción, para entender el cese de prisión preventiva, se debe señalar como una especie de vehículo que lleva una información para, con la finalidad de poder enervar los presupuestos de la prisión preventiva primigenia. Ahora, existe la casación
1021-2016 San Martín, en el cual también nos dan otras pautas muy importantes, en el cual la principal que nos mencionan es que puede enervar cualquiera de los tres presupuestos, o cinco, incluida con la 626-2013 Moquegua, en la cual es solamente una interpretación constitucional, que es la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida. O sea, cualquiera de las cinco puede incidir, digamos, este pedido de cese o este nuevo elemento de convicción puede incidir en cualquiera de los cinco. No necesariamente tiene que engravar los cinco. Esa es la principal idea que nos da la casación. Ahora, segundo, hace un análisis respecto a la prognosis de la pena. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que estando el señor con una prisión preventiva, la fiscalía presenta su acusación en el cual, la pena que busca que se le imponga es menor a la resolución digamos, a la pena que se llegó en la audiencia de prisión preventiva. Para esto, el imputado interpone su recurso de casación y menciona que esta variación hace que hace que cambie la idea de la imposición de la prisión preventiva, cuando en ese sentido la Corte Suprema señala que no. Y señala dos posibilidades exactas que se desarrollan. La posibilidad primera es que se varíe, pero aún con esta variación se continúa con una prognosis de la pena superior a 4 años. Y la otra posibilidad es que ante la variación no llega al tope exigido para imponer una prisión preventiva, como es que supere los 4 años de pena privativa de libertad. Entonces, uno, si bien cambia, aún continúa, digamos, superior a 4 años, y en el otro, ante la variación, digamos, está por debajo de los 4 años. En la primera posibilidad dice que no hay ningún tipo, no afecta de ninguna manera, porque lo que hace el Ministerio Público es un simple acto postulatorio, en la cual el juez es el que va a decidir en algún momento, en base a todas las circunstancias producto del juicio oral, para poder interponer la pena. Entonces, en la posibilidad que se varíe la pena, pero que esta no esté por debajo de los 4 años, no va a cambiar nada. Pero sin embargo, lo que ocurre con la posibilidad número 2, de que si se cambia la pena y la pena es menor a 4 años, digamos, a tomar ley lo que se menciona en el artículo 255 del Código Procesal Penal, que es una variación de oficio. O sea, el juez tiene que actuar de oficio variando la medida en vista de que un elemento de manera palmario ha cambiado. Lamentablemente vivimos en una época en la que sufrimos de una pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud y por las diversas resoluciones ministeriales dadas por el Ministerio de Salud. Es por eso que en este momento, como sufrimos digamos, el azote, el tema del COVID, hubo muchas preguntas que resultaron respecto a esta figura. Y la primera pregunta que partió fue: ¿en qué se diferenciaba el cese a la variación de la medida de la prisión preventiva? Según algunos autores, como el doctor Gonzalo Ríos Labarte, uno de los principales tratadistas sobre medidas de carácter personal, como la prisión preventiva y la comparecencia restringida, nos mencionan que no hay una diferencia exacta para decirle cuál es sus requisitos o no. Pero sin embargo, esta diferencia y este requisito impuesto al cese de prisión preventiva como la novedad de un nuevo elemento de convicción, resulta como una especie de embotellamiento, una especie de extremo formalismo por parte del Código Procesal Penal, que no lleva, o que no propone un garantismo de lo mejor para un sistema procesal. En ese sentido, porque él menciona que el hecho del factor tiempo, ahora que recordemos que en el artículo 283, además de los nuevos elementos de convicción, el juez también debe analizar las condiciones personales del imputado y el tiempo transcurrido. Por lo tanto, el tiempo ya de por sí es un factor que se debe tener en cuenta. Para algunos autores, y como para otros no, el tema del COVID no resultaba un nuevo elemento de convicción. No podías, ya que muchos lo entendían desde un aspecto formal, pero recordemos, como hace rato precisamos, el artículo 156
menciona que hay hechos que no necesariamente tenemos que demostrar o no son objeto de prueba, como son los hechos notorios. Todos vemos, digamos, las consecuencias de ver el tema del COVID. Quizás en un primer momento se impusieron más medidas restrictivas que ya a la fecha, ya estando en el factor 4 de la reactivación económica y la reactivación y quitar la cuarentena en muchos distritos. Esta medida tendría que variarse. Por lo tanto, en este momento, quizás durante esta pandemia, se ha vivido una gran, digamos, una muy pomposa jurisprudencia por parte de esta figura jurídica. Finalmente, para poder finalizar este video, debemos entender que a través de la recurso de nulidad 1772-2018 de la Sala Nacional nos precisó lo siguiente, que el único que encuentra la potestad para imponer o para variar o para quitar una prisión preventiva, o sea, para cesarla, solamente va a ser el juez de investigación preparatoria, porque recordemos, tal como menciona el artículo de manera literal, esta figura se va a regular por el artículo 274, y el artículo 274 es el artículo que regula la prolongación de prisión preventiva, y en dicho artículo menciona que el único encargado de llevar a cabo esta figura es el juez de investigación preparatoria. Porque, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, el juez, digamos que estaba en segunda instancia, eh, fue el que resolvió el cese de prisión preventiva considerándose como la persona oportuna para poder resolver. Cuando esto no se sujeta a ley a través de un recurso de casación mencionó que digamos, la presencia obligatoria será del Ministerio Público, será quien resuelva, va a ser el juez de investigación preparatoria y obviamente tiene que estar el imputado. Entonces, no importa la etapa en que esté, no importa en la instancia que esté, el que va a resolver la cese de prisión preventiva va a ser siempre el juez de investigación preparatoria. Bueno, antes de terminar, decirles solamente que esta figura, como mencioné, durante toda la cuarentena que ha vivido nuestro país, ha tenido diversos pronunciamientos. Hemos tenido casos de Susana Villarán, hemos tenido muchísimos casos, por ejemplo, de otros dos imputados que se han, digamos, estado pidiendo. La mayoría de casos de corrupción de funcionarios y lavado de activos. Ahora, recordemos que este cese de prisión preventiva también tiene jurisprudencia internacional. Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, en el cual nos mencionan que no importa si este caso puede resultar hasta de lesa humanidad. Recordemos que el cese de prisión preventiva, si no se respetan los presupuestos, puede cambiar, como es lo que ocurre en un dictador argentino que fue sentenciado, pero por temas de edad y porque sufría ciertas enfermedades que lo convertían digamos, en población, una población que tiene riesgo a ser, digamos, víctima producto de esta enfermedad, se le varió la medida. Entonces, este cese tiene una importancia dentro de la sociedad que permite promover la libertad de manera correcta. Entonces, si este video ha resultado interesante y entendible, espero que lo compartan y le den su respectivo me gusta. Adiós.